Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a el podcast de Hagamos Comunicación. Hoy abordaremos sobre qué pasa con las relaciones públicas, desde el ente, por supuesto, de la gestión de gobierno o cuestiones de actos políticos en los cuales en los últimos meses, sobre todo, han jugado un papel súper importante y en el cual se han desempeñado los profesionales de esta rama, pues prácticamente a sacar asuntos y resolver crisis que se han presentado en el último momento. Pero quédate más para que escuches sobre esta parte de las relaciones públicas aquí en Hagamos Comunicación. Bueno, una vez más, yo soy José Luis Cruz, fundador de Hagamos Comunicación, y por supuesto, vamos ya a arrancar con el tema. Te agradezco tu tiempo. Fíjate que justamente pensando en esta segunda temporada que parecía que no veía la luz, pero ya estamos aquí, pensamos en qué temas serán los que deberíamos de abordar. Y uno de ellos son la parte de las relaciones públicas o el papel que el publirelacionista profesional desempeña dentro de los diferentes actos en cuestión del área de comunicación política, puesto que esta temporada es de comunicación política. Las iremos turnando, por supuesto, las temporadas también para emprendimiento o la DIRCOM, la Dirección de Comunicación Estratégica para cuestiones empresariales. Pero hoy abordaremos las relaciones públicas al tema político. ¿Qué papel desempeña un publirelacionista? Pues si bien habrás visto que hay candidatos, hay personajes, figuras públicas políticas, presidentes y cuestiones de tema de índole democrático que están posicionados en medios de comunicación, que a veces son invitados a otras, a revistas exclusivas, a diferentes publireportajes, fotoreportajes y demás, cuestión que tienen que ver con medios de comunicación. ¿Cómo es esa parte? Bueno, quien se encarga de esto sin duda es el área de comunicación. Pero el área de comunicación es un área muy grande. El área de comunicación, o regularmente quienes estamos acostumbrados a trabajar en el área de comunicación, sabemos que nos gusta manejar un área grande precisamente para que cada uno de los integrantes del equipo abarque un espacio, abarque su área específica de trabajo, ¿no? Desde la redacción, producción, audiovisual, diseño gráfico, discurso, planeación de eventos, vaya, hay un sinfín de puestos. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros nos gusta trabajar de esa manera, pero también soy consciente de que en muchas ocasiones no es posible trabajarlo de esa manera, puesto que la cuestión económica no juega de nuestro lado, no juega a un papel que deberíamos de apostarle, ¿no? Sin duda, si estás acá y eres candidato, eres a una autoridad que estás ahorita activamente o que piensas llegar a una autoridad, invierte en comunicación, invierte en esta parte de la cuestión estratégica, porque de aquí surgen o se dan resultados desde el área de comunicación a las necesidades de los ciudadanos, a las necesidades de aquellas personas que confiaron en ti y depositaron tu voto. Y bueno, ahora sí comencemos ya de lleno. Y es que precisamente hemos visto cuántos gobernadores, cuántos alcaldes, cuántos presidentes municipales, diputados, senadores, dependiendo de cómo nos escuchen en los diferentes países de Latinoamérica y de Europa principalmente, que escuchan este podcast, magistrados incluso. ¿Cómo juegan este papel, este rol en los medios de comunicación? Muchas veces la intención es buena, la iniciativa es más que excelente, es lo que requiere el ciudadano, pero a la autoridad le gusta verse, por supuesto, en medios de comunicación, le gusta ver reflejados sus actos y que se los reconozcan. Sin embargo, gran parte de ello lleva una estrategia, lleva una metodología, lleva una aplicación de series de técnicas que permiten el posicionamiento de estas acciones o el posicionamiento del actor político. Esto pues resulta, o quizás me estoy escuchando un poco muy técnico, pero quienes nos dedicamos a esta parte sabemos lo que es estar en la cuestión de aire, en la cuestión de los medios de comunicación y cómo manejar hacia ello lo que se quiere posicionar, para que no haya un malentendido o no haya una cuestión que se desvíe, que es hacia lo que no va dirigido
lo que quiere nuestro cliente, nuestro candidato o con quienes estemos trabajando. Pues bien, como lleva también estrategia de posicionamiento, la parte de las relaciones públicas es fundamental el trato con los medios de comunicación. Y los medios de comunicación han evolucionado. Y quizás me escucho un poco como si estuviéramos jugando a Pokémon, pero no. Han evolucionado en las diferentes revoluciones. La revolución industrial sin duda nos trajo consigo un avance, si podría decirlo yo, tecnológico, aunque con la llegada de la imprenta, aunque ahora se ve un poco lejano. Pero en su momento eso fue un gran avance, puesto que no existía una situación de impresión que permitiera facilitar quizás la propaganda, los flyers y demás que se imprimían en ese momento. Que bueno, en ese momento ni flyer era, ¿no? Que ocupaban otro nombre. Los periódicos sobre todo. Y el día de hoy los medios de comunicación han evolucionado. Al decir esto, quiero tener en el panorama que venimos de una prensa tradicional, que es radio, televisión y por supuesto prensa escrita o periódicos, semanarios, revistas y demás. Ahora bien, ha evolucionado, puesto que se incluye o se debe de incluir, si tú estás al frente del área de comunicación social o del departamento, como algunos lo han nombrado, aunque pues bueno, no vamos a entrar en detalles técnicos. Quienes estamos metidos en esta parte sabemos que nos gusta que sean direcciones o coordinaciones por el ámbito que se tiene en el ámbito gubernamental en cuestiones presupuestales. Por ello no son departamentos, o no nos gusta que llevemos departamentos porque limitan el recurso. Y el hecho de que limiten el recurso es que no puedes contratar espacios publicitarios en la mayoría de ser posible. Pero bueno, regresando un poquito al tema, precisamente de las relaciones públicas y del entorno de los medios, se tiene que tener en cuenta que el día de hoy no nada más hay que sacar o preparar material para medios impresos como la prensa, para la radio con los audios y para la televisión con los videos. No, aunado a ello, hay que trabajar cuestiones de medios digitales. Y medios digitales va desde una web que solamente ocupa texto y imagen, para poner la imagen destacada, o citas y demás, pero hay webs que también incluyen audios de las entrevistas, de aquel famoso chacaleo, como se le nombra acá en México, de aquella entrevista banquetera que dio la autoridad y demás, pero también hay quienes incluyen video, pero a esto también hay quien hace un fotoreportaje y demás, y hay que mandar material fotográfico que permita no solamente colocar la imagen principal, sino además sumarle todo esto que conlleva. Y ellos quizás hacen la cuestión del ensamblado, de colocar nota y demás. Eso hay que tenerlo presente. Por supuesto que hoy la radio está en cuestiones digitales. Hoy este podcast es un claro ejemplo. Este podcast antes pensé, en un momento, hagamos comunicación, no era hagamos comunicación, era otra cosa. Y ese proyecto lo traíamos, se llamó Micrófonos al Aire. Y fue un radio online en el cual nos escuchabas en vivo como una estación radiofónica. Hoy se queda acá grabado en Spotify y en diferentes plataformas, Apple Podcasts y demás. Pero precisamente es eso. Esos cambios tecnológicos son o revoluciones tecnológicas son las que hay que incluir. Y pasando de la teoría a la práctica, porque el tiempo acá es nuestro peor enemigo. Datos importantes que debes de tener para dedicarte a las relaciones públicas o hacer relaciones públicas con medios de comunicación. Y no confundirlo con ventas, ¿eh? Esto es sumamente importante. Las relaciones públicas sí son ventas quizás en un futuro, pero no es directamente llegar a negociar con el ciudadano, ¿no? Que no se malentienda este papel que en gran parte de Latinoamérica lo he visto un poco mal aplicado en ciertas cosas. Datos importantes que tienes que tener a la mano, apúntale, escríbelo, grábame el audio. 1. Definir el objetivo de la campaña. Esto trabaja sobre campañas o sobre objetivos de campaña. O sobre objetivos finalmente. Generales y específicos, por supuesto. 2. Identificar a qué sector le vamos a informar. Los medios de comunicación están divididos por niveles socioeconómicos y por supuesto también hay de audiencias segmentadas a audiencias generales. 3. Identificar y tener un padrón de medios de comunicación. La famosa lista, sí. Esta lista debe estar conformada a mí me gusta trabajarla de esta forma, yo te la comparto.
Yo sé que sí, no siempre se puede, pero en medida de lo posible yo te recomiendo esto. Tener 2 listados o 2 padrones, como tú le gustes decir. Uno, el de medios de comunicación y 2, el de reporteros o representantes de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a ir de lo general a lo específico. Ya, en esta parte te puedo compartir que el hecho de tener a los medios de comunicación es para identificar, quizás para el monitoreo, y facilita monitorear la información que se está publicando. Y la de reporteros es regularmente lo ocupamos o lo utilizamos para hacerles llegar la información, pero además para hacer llegar la invitación y tener un feedback con ellos. Muchas veces hay que tener, por supuesto, una línea diplomática con ellos, una línea ética, y que no se malentienda a que solamente algunos medios de comunicación se les está dando la información, puesto que esto se puede prestar a exclusividad, y bueno, ahí ya estaremos hablando de otras cosas en las cuales el derecho a la información y la cuestión de la libertad de expresión se podrían ver afectadas. Importantísimo considerar estos datos que te acabo de dar, ¿vale? Ahora, otro dato importante, 4. Ya que tengas ello, realiza un monitoreo constante de los medios de comunicación que ya tienes. ¿Qué pasa si hay más medios? Por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México no tenemos un número exacto de medios de comunicación, puesto que hay medios alternativos, hay medios digitales y hay medios que se dedican a hacer reportajes, a buscar la nota, como coloquialmente en el periodismo le decimos. Pero también hay medios de comunicación que son boletineros. Y el decir boletineros es que toda la información que llega al correo, toda la información que así vaya con faltas ortográficas, así vaya con información imprecisa, se sube tal como va. Y ojo acá acá entre estos dos, el ojo. Porque quizás va a haber los medios de donde sobreviven la publicidad. Eso es más que realista en Latinoamérica. Y creo que todos los que trabajamos en medio de comunicación sabemos que si no hay publicidad pagada, no hay sueldos para nosotros los periodistas, no hay sueldo para reporteros, camarógrafos y demás equipo que está detrás. Sí tendrán las instalaciones más bonitas, pero el personal operativo que hace la función, si no recibe una remuneración económica, pues al pronto plazo se va de ahí y por supuesto el medio deja de funcionar, como lo que ha pasado en los últimos años en gran parte del continente americano, y incluso el continente europeo ya está ahí empezando a tener esas principales fallas, o esas principales dificultades, mejor dicho. Entonces es importante, si vas a dar publicidad, que regularmente sobre lo que van los medios de comunicación, y regularmente se da, por ello es que les decía hace unos minutos atrás sobre la importancia de tener el conocimiento de departamento, coordinación o dirección. Tienes que saber que debe haber un filtro en el cual regularmente, o en el caso de México, se aplica, pues que estén en su situación fiscal realmente esté comprobable. 2, que sea una empresa realmente y una persona tercera. 3, que esa web, si es una web o ese medio de comunicación, realmente busque la nota. Sí, por supuesto, puedes llegar a unos acuerdos en los cuales quizás tú te posiciones al mes 3 notas de las que tú elijas, pero todo lo demás es periodismo de investigación o periodismo que ellos seleccionen, que ellos les funcione. Recuerda, los medios de comunicación son una propia empresa y tienen que ver por su sobrevivencia y por sus intereses. Tú no les puedes marcar el interés, aunque en algunos lados se han marcado la famosa línea, pero vamos a pegarnos lo más posible a la parte ética, a la parte profesional y a la parte, por supuesto, legal, en la cual no nos queremos involucrar en terceros o ver después, una vez que concluyan las administraciones, salir afectados por ello. Entonces, importante tener estos datos, importante tener un seguimiento con medios de comunicación y que la información sea la misma para todos. Si quizás va a haber 3 comunicados, tú comparte los 3. Habrá un medio que tome los 3 comunicados, habrá un medio que no tome ninguno, y habrá un medio que elija solamente uno o complemente y haga una nota más compleja sobre ello. Y eso es súper importante, cómo generar la información. Por supuesto, esta es la parte publicacionista. Cuando abordemos acá en este podcast acerca de cómo se genera la información en la parte de la comunicación interna y demás, allá te compartiré algunos elementos claves que me han funcionado y por supuesto el cómo hacer estas interrelaciones con instituciones a través del contenido. Y bueno, recuerda compartir este podcast, que por supuesto abordaremos diferentes temáticas de la comunicación. Recuerda seguirnos en nuestra web www.hagamoscomunicacion.com
No, pero no nos sigas. Inscríbete, cursa alguna capacitación y de las gratuitas, incluso las pagadas, obtendrás tu certificado digital, el cual lo pueden validar y por supuesto lo puedes sumar a tu experiencia académica o a la parte de la actualización profesional. Recuerda, comparte este podcast y con el hashtag Hagamos Comunicación. Esto fue Hagamos Comunicación Podcast en su segunda temporada. Yo soy José Luis Cruz. Que pases un excelente día.